Muy buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Filosofía de la Educación, este curso de filosofía online de UPAEP para la carrera de filosofía. Estamos ya a la mitad, un poquito más de la mitad del camino del curso, es decir, estamos terminando la cuarta semana. Estoy retrasado todavía con con, con la revisión de bastantes trabajos. Espero en estos días poder ponerme al corriente. Sin embargo, he podido ver ya un recorrido interesante que están haciendo ustedes mismos. Como han podido ver, hasta este punto hemos hecho un abordaje, así como estaba previsto en la estructura del curso, primero de la situación de la filosofía de la educación dentro de la filosofía como un tipo de filosofía especial, una disciplina filosófica de las que se pueden considerar de las filosofías prácticas, lo cual mete una paradoja una paradoja no es una contradicción, es algo, que está en la realidad y que, sin embargo, tiene puntos como de oposición que conviven y que forman esta realidad, ¿no? Es esta realidad paradójica. La paradoja es que el filósofo, como un seguidor de la de la de la sabiduría, como un amigo, como un buscador de la verdad, a través del concepto centra sus reflexiones en lo último, no en las próximas causas, sino en las últimas causas, ¿no? Según la definición tradicional que hemos recibido de filosofía desde su origen o su nacimiento. También tiene una función crítica ante la sociedad. El filósofo es uno que hace crítica de las realidades, de las situaciones, de lo instituido, de lo automatizado, ¿no? En la sociedad. La educación, por otro lado, parece tener puntos opuestos a ello, ¿no? Es algo que se da en la realidad de una manera directa y concreta. O sea, es difícil hacer abstracciones de la educación y si se hacen de todas formas, en cualquier caso, eh, es necesario reconocerlas en las realidades concretas. Bueno, esta es una primera parte, después hemos visto una segunda parte sobre qué cosa sea la educación. Bueno, hemos explorado distintos autores, he revisado en sus trabajos una bastante buena comprensión de ello. Con estas dos cosas, lo que hemos querido hacer es abrir el horizonte para que nos demos cuenta de todo lo que hay por explorar. Es decir, que la filosofía de la educación, con ser una disciplina de la práctica, eh, tiene necesidad de fundamentación, igual que toda filosofía. No es una filosofía de segunda, sino es una filosofía que también invita a penetrar en lo profundo de este fenómeno que es la educación. Hemos leído, por ejemplo, a este Fuyat, ¿no? Este filósofo catalán, para hablar de la liberación, la filosofía de la educación o la educación como liberación, ha hecho una metafísica de la educación, ¿no? Es decir, esto es necesario hacerlo y no le resta nada a todo la a todo el horizonte el horizonte de trascendencia y de abstracción que tiene la filosofía, ¿no? O sea, sí puede preguntar sobre lo último, eh, y sin embargo, por otro lado, vemos conviviendo a la filosofía de la educación también con la pedagógica, con la didáctica, con la psicopedagogía,
con la sociología de la educación, es decir, la vemos conviviendo con otras áreas del conocimiento, con otras ciencias, eh, que se abocan en lo práctico, eh, en la mirada directa sobre la cosa, incluso en los materiales, incluso en los procesos, ¿no? ¿No? Esta es la paradoja. En tercer lugar, hemos visto algunos ejemplos de teorías educativas, ¿no? Eh, como, como ejemplos nada más, como ejemplos porque hay muchísimas, pero estos han servido para ubicarnos en la diversidad enorme de teorías educativas que existen. Hay que reconocer que estas teorías educativas no se pueden clasificar de una manera unívoca, sino que tienen sus puntos de entrada, de partida, y sus metas, sus propósitos son muy distintos. Es decir, hay las que se pueden clasificar como, como teorías educativas que buscan la liberación del hombre, otras que se pueden clasificar como las que buscan la formación del hombre, otras que se pueden clasificar como aquellas que buscan propósitos de índole social, como el integrarse o el criticar a la sociedad. Y hay otras que se pueden clasificar más bien como integrando procesos pedagógicos y de aprendizaje, es decir, que su punto de enfoque principal es que, cuál es la manera en la que los seres humanos aprendemos y entonces potenciar esas maneras en las que aprendemos, ¿no? Es decir, las teorías educativas, mm, hemos visto esta última semana algunas de ellas, solamente algunas, o sea, son solamente muestras, como botones de muestra de todo lo que hay y puede haber, ¿no? Interesantísimo que todas funcionan, todas las teorías educativas funcionan. El próximo, digamos que estamos haciendo el cierre como de esta primera, de este primer bloque en el que han sido vistas el, el lugar de la filosofía de la educación, después qué es educar y después algunos ejemplos de las teorías educativas. La segunda parte que haremos en el curso será una parte que podría considerarse mucho más en la filosofía de la educación como práctica, o sea, vamos a hacer ejercicios de una, mm, digamos, ejercicios que apelarán a la propia experiencia, ex- ejercicios nuestros, o sea, de cada uno, ejercicios en los que buscaremos encontrar los factores intervinientes en todo acto educativo. Hay ciertos factores intervinientes en el acto educativo. Y con esto quiero decir, quiero reforzar la idea anterior. A ver, ¿por qué todas las teorías educativas funcionan? Porque funcionan las que educan en la democracia y ponen a dialogar a los niños, como es la escuela nueva. Funcionan las que ponen materiales en una sala y dejan a los niños casi, casi a expensas de su iniciativa, enfrentándose con los materiales, con una guía, pero la guía más importante es su interés y de ellos mismos, ¿no? Su libertad, digamos, como es el caso del Montessori. O aquellos en los que se introducen contenidos a partir de algún planteamiento existencial filosófico. Desde niños existe la filosofía para niños, por ejemplo, ¿no? Incluso funcionaban aquellas que llamamos teorías tradicionales y que criticamos con tanta vehemencia, donde decíamos donde se dice todavía con una capacidad de reducción impresionante, que el maestro era casi, casi el que sabía,
y el niño es el que tenía que aprender. Y entonces en esta relación de autoridad dominante y de aprendiz pasivo se daba todo y sin embargo también estas funcionaban. O el estilo nestoriano de México, de la colonia, donde se juntaban grupos en los que estaban incluidos todos los grados, todos los niveles. No existían los grados como existen ahorita, pero estaban todos los niveles en donde los niños mayores eran asignados con tareas para educar a los menores y así se educaban también nosotros. Y funcionan incluso aquellos sistemas donde aparentemente no hay sistemas, como el niño que nunca fue a la escuela, pero tiene sus papás que le dan cierta comunicación de conocimientos, de actitudes, valores, estrategias para vivir, ¿no? O sea, interesantísimo que todo funciona. Algunas cosas funcionan más que otras para ciertas circunstancias, por supuesto, pero todo funciona porque en todo ello intervienen ciertos factores que llamamos factores educativos y porque el ser humano tiene una vocación educativa. Como decía Píndaro, que lo he mencionado en algunas de las actividades, no basta nacer hombre, es necesario llegar a serlo. Y Kant decía, a ver, ¿y cómo es que llega el hombre a ser hombre? Por la educación. Y hay un punto de coincidencia, Kant mismo lo dice, o sea, lo usa casi como sinónimo. ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser hombre? Por la educación. Solamente por la educación llega el hombre a ser hombre, pero también utiliza el término cultura. Solamente por la cultura llega el hombre a ser hombre. Es decir, que hay ciertos puntos de coincidencia en que educación y cultura pueden parecer o ser una misma cosa, ¿no? Bueno, no me quise detener antes, Felipe, pero bienvenido. Eres el único que estamos tú y yo. Pero puse a grabar porque, justo porque ya eran los 10 minutos después de la hora, entonces, los 5 minutos después de la hora, perdón, entonces quise empezar a grabar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien aquí. Un poco retrasado en los trabajos, pero ahí vamos. Yo también estoy retrasado en las revisiones, aunque también ahí vamos. ¿Cómo está, Sí, cómo está Oaxaca? muy bien. Ahorita, bueno, el calor está, yo creo que en toda la En República, ¿no? toda la República. Entonces ese es el problema, pero pues ya ha habido dos, tres llovidas, pero pues estamos en sequía de todos modos. Aquí apenas llovió el lunes, la primera. Mm. Usted está en Puebla, ¿no? O el martes, no, estoy en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ah, miren, qué bonito es San Miguel. Sí, Conozco. sí conoces. Sí, conozco San Miguel, conozco Dolores Hidalgo. Iba yo mucho por Talavera ahí, entonces Ah, estaba mira. cerca. Ajá. Hacías intercambios de calaveras, negocios. No, tenía yo un negocio en Nogales antes, hace 14 años que yo me regresé a Oaxaca, tenía un negocio en Nogales, Sonora, de Ah, caray. artesanías de toda la República. Ah, ya, 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 ya. Y entonces Entonces tenías que ir a eso buscarla. Sí, entonces eso me hizo conocer varios lugares de la República donde yo iba a recolectar o a traer artesanía y por eso conozco San Qué Miguel. padre, qué padre. Sí, Oye, ¿y qué tal el curso, Felipe? ¿Cómo te ha parecido? es Qué- muy interesante lo que tengo mucho en duda. ¿Dónde está el parteaguas de la filosofía de la educación? Y porque eh, hasta se me hace igual que la pedagogía. Todavía no entiendo dónde es el parteaguas de estas dos teorías, ¿no? Esa es la duda que todavía no se me aclara tanto. Bueno, hay muchísimos puntos de colindancia, como lo he mencionado ahorita, hay muchos puntos de colindancia. De hecho, yo hago consultoría educativa, por ejemplo. Soy filósofo de la educación y hago consultoría educativa y hago pedagogía, aunque no estudié Ah, pedagogía, ¿ah? ok. Pero no es, digamos que no es para separar.
porque como coinciden en la educación, más bien se necesitan una otra, ¿no? Entonces no está delimitado completamente su área de intervención. Ahora, lo que sí es cierto es que la filosofía eh, es mucho más general que la pedagogía. Eh, la pedagogía, fíjate, estudia los procesos y se dedica a los procesos del aprendizaje y enseñanza, ¿no? En muchos aspectos, o sea, y ahí en la pedagogía está muy ligada a la didáctica, ¿no? Que es cómo se hacen los procesos, los materiales que se usan, esa es la didáctica. Y la pedagogía tiene también la psicopedagogía y por supuesto que tiene la teoría educativa, ¿no? Por eso es que batallas en esto, porque no hay una línea que Ujú. demarque la. Sin embargo, la filosofía sigue siendo más de fundamentos y más de reflexión que la pedagogía. O sea, aunque también puede decir algo sobre la pedagogía, la filosofía también puede decir algo sobre los procesos, puede también la filosofía observar y hacer crítica de la didáctica y de los efectos que surten las personas. Sí puede hacer todo esto, sin embargo, se le pregunta más, a la filosofía se le pregunta más por los fundamentos y la crítica de lo que está ocurriendo ahí en la educación, ¿no? Pero es completamente razonable que digas, no encuentro este, el punto de demarcación, ¿no? Porque no lo existe no existe este punto, ¿no? Sin Sí, embargo, ¿por qué la filosofía no es nada más pedagogía? Esto te puede quedar claro. sí, sí, tiene como, yo entiendo de ahorita, o no sé si estoy equivocado, que es la filosofía es como para, en la educación, por supuesto, ¿no? Es como más generalizado y con mucho más argumentos que la pedagogía, ¿no? Sí, sí. O no sé. No, sí. Ahora Quintana Cabañas nos ha dicho, oye, toda filosofía es pedagógica, ¿no? Y Sí. toda pedagogía es filosófica. Desde ahí empieza con esto empezaba justamente la videoconferencia de hoy, con esto que es son las paradojas de la filosofía de la educación. A ver, un filósofo, porque lo leí en uno de los trabajos, ¿no? En uno de los trabajos, ni me acuerdo si fuiste tú, a lo mejor hasta fuiste tú, ¿Quién pero en uno de sabe? los trabajos alguien dijo, casi esto, o sea, estoy agarrando nada más la idea, pero dijo, casi el filósofo tiene que dejar de ser filósofo para ser filósofo de la educación. Es decir, hacía una contraposición tal entre el filósofo y el filósofo de la educación que parecía que un filósofo de la educación tenía que dejar de ser filósofo para ser filósofo de la educación. Es la paradoja, porque parece que hay puntos de contraposición. A ver, la filosofía no busca un fin útil, sino que su fin es la verdad, ¿eh? Entonces, además la verdad, l digamos, decimos, busca las últimas causas, no las causas próximas. Entonces, que anda ahí en el salón viendo a los niños y, pues, no le interesa que está el profesor ahí con su esquema de el objetivo, objetivos específicos, desarrollo. Es una paradoja. Porque parecería que el filósofo tendría que, según una noción de filosofía, tendría que estar sentado en su silla frente al topus Uranus, Ujú. definiendo qué es la realidad y buscando las últimas causas de la realidad, que se alcanzan a ver ahí en la realidad, pero que hay que superarla, hay que pasar a través de ella para no quedarse en los accidentes de la realidad, digamos, ¿no? En cambio, el filósofo de la educación parece que se detiene mucho en los accidentes. Que si esta teoría, que si esta otra, que si este material, que si aquel otro, que si este niño tiene algún proceso distinto de los otros niños, que si hay que homologar, que si no, que si hay que personalizar, o sea, son muchas cosas de concreción, incluso alguno de ustedes también
ha puesto, el contexto es fundamental para la educación. Efectivamente, el contexto es fundamental para la educación. Bueno, ¿cómo se le pide a un filósofo que se ponga a ver ahí el contexto si él lo que hace es las últimas causas y bueno, este, es justamente la paradoja, pero la paradoja no quiere decir contradicción. Una paradoja no es contradictoria, sino que muestra cosas que todavía no entendemos. Pone en una misma realidad, nos ayuda a ver en una misma realidad polos que se oponen. Eso es lo paradójico. En realidad, perdón por la enunciación de repitiendo palabras, ¿no? Pero la realidad, en realidad, es paradójica, tiene polos contrastantes. O sea, nosotros separamos cosas para entenderlas, pero en la realidad están juntas, aunque distantes. Pero digamos que si pensamos en la realidad como un contorno, como una línea, los últimos puntos de la línea son contrarios, pero forman esa línea, ¿no? La realidad es así. Y en la educación tenemos estas paradojas, o sea, vemos cosas que parecen oponerse y que sin embargo se reclaman, como lo ha dicho Quintana Cabañas desde los primeros textos. Es decir, parece que se oponen, sin embargo, toda filosofía tiene un fin pedagógico en última instancia. Es decir, el filósofo no haría todo eso si no tuviera necesidad de decirlo, de comunicarlo, ¿no? Bueno, y sí, Maestro, entonces lo que yo entiendo, mire, y yo soy pintor, ¿no? Lo que yo entiendo y lo llevo aquí a la pintura, mi técnica es claro oscuro, entonces una cosa lleva a la otra, ¿no? La oscuridad hace que exista la luz, qué ¿no? bonito. Entonces, yo creo que entra dentro de ese término o estoy equivocado. Está perfecto. Además, ¿tienes tus pinturas atrás? ¿Son tus Sí, pinturas? son mis pinturas. Son tus claroscuros. Son Sí, negro y blanco, tal cual. Es la luz y la oscuridad sí, completamente, ¿no? es eso, ¿no? Entonces yo lo entiendo así, Qué ¿no? buen ejemplo. Como lo explicó ahorita. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Hace eso que tienes ahí, ¿no? Hace Sí, esto. Digamos que la filosofía de la educación es como un claroscuro. Está sí, claro. perfecto. Así lo entendí. Sí, no, está perfecto, Felipe. Me gusta mucho la imagen para entenderlo, no la metáfora, pues. Sí, 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 así es, ¿no? Ahora, después de esto, digamos que viene la cuestión que estamos estudiando ahorita de las teorías educativas. Entonces, es lo último que decía cuando tú entrabas, ¿no? Estos claroscuros son distintos los que tienes atrás de ti, o sea, vamos a seguir con la metáfora. Esos claroscuros son la filosofía de la educación, pero son distintos porque hay tantas formas de manifestarlo. Bueno, también la filosofía, hay tantas paradojas, digamos, en la filosofía de la educación, que estas paradojas, estos claroscuros, dan imágenes distintas, ¿no? O sea, a veces, y vean qué amplia, por tanto, es la filosofía de la educación y compleja también. O sea, no la reduzcamos a la pedagogía, no la reduzcamos a entender una teoría educativa. Yo creo que la filosofía de la educación tiene mala fama por eso, porque tendemos a reducirla. Entonces dice, yo soy filósofo de la educación y entonces se dedica a explicar una teoría educativa, ¿no? Pues eso no es ser filósofo de la educación, o no es nada más eso, ¿no? El filósofo de la educación puede estar desde, como leímos a Fouillade. A mí Fouillade me gusta mucho porque tiene esa profundidad de los fundamentos filosóficos, pero haciendo filosofía de la educación, por ejemplo. Es un ejemplo de un de uno que de uno que no se interesó tanto por la pedagogía, cuanto por lo que en el fondo, por el fundamento último de la educación. ¿Por qué la educación existe? Bueno, existe, voy a sintetizarlo demasiado, existe porque hay un ser
que la necesita y la clama, que es el hombre. Y centrarse en esto me parece fecundísimo. Y de hecho, ir con los pedagogos y decirles esto me parece fecundísimo. Y el pedagogo más práctico podrá decir: "Oye, pero esto no me sirve de nada en el aula". Pero uno que pone poquita atención dice: "No, fíjate, me sirve muchísimo en el aula darme cuenta que estoy educando no para transmitir y transferir nada más lo que yo, sino estoy educando porque todos estos que están aquí en los pupitres tienen una exigencia última de ser educados, tienen una exigencia última y el vehículo, el medio para ser ellos mismos, para crecer, para llegar a la plenitud, es la educación". Claro que esta conciencia que parece inmediatamente poco operativa, porque no es una fórmula, no tiene sus materiales, no es un rompecabezas o una dinámica, y entonces el pedagogo más práctico podrá decir: "No, no, no, a mí dame la fórmula". Pero uno que es más atento dice: "Oye, esto que me has dicho, ¿cómo me ha servido para hacerme consciente de la gran tarea que tengo como educador?". Y termina siendo mucho más operativo que una fórmula. Sin embargo, digamos que está este, esta forma de hacer filosofía de la educación, pero hay otras formas, como los que se abocan en el acto mismo de educar como proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la psicopedagogía se fija mucho en los procesos. Esto es muy bonito. Y la filosofía puede ayudarle a la psicopedagogía para entender el desde dónde y hasta dónde, como una tensión en el individuo, una tensión que es un proceso de hacerse. No vas a nacer hombre, es necesario llegar a serlo. ¿Cómo? Bueno, yo te ayudo, psicopedagogía, tú ves las particularidades del proceso, bueno, el pequeñín, el infante, el adolescente, el joven, el, el joven naciente, el joven maduro, la madurez, y se fija en esos procesos, ¿no? Bueno, detrás de estos procesos, ¿qué hay? O sea, el hombre, ¿por qué se mueve? El ser humano, pues, ¿por qué se mueve? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y luego hay una tensión desde la heteronomía hasta la autonomía. La filosofía tiene que decirle eso a la pedagogía y a la psicopedagogía, ¿no? Y hay otros que se enfocan en cuestiones mucho más concretas, como la pertinencia del uso de cierto lenguaje, como la inclusión, como la educación en la democracia, como la ética y los valores dentro de cada una de las asignaturas. ¿Pero qué tiene que ver matemáticas con la ética? ¿Pero qué tiene que ver las ciencias con los valores y con el civismo? Bueno, la filosofía ayuda a hacer ver que tiene que ver siempre y en todo. O sea, no es que incluso para todo esto que se llama transversalidad, que se quiere meter en nuestras aulas y que a los maestros se les dificulta mucho, bueno, la filosofía puede ayudar mucho en eso, ¿no? Hasta los que pueden hacer filosofía de la educación, como su servidor, eh, con un enfoque experiencial existencial. Es decir, como lo haremos en las siguientes 3 semanas, la 5, 6 y 7, vamos a hacer esta segunda parte, digamos, del curso, en la que ya será mucho menos teórica y será mucho más de visión, sobre aspectos concretos de los factores, de lo que todavía no son la explicación de alguna teoría educativa, todavía no son eso. Sino que subyacen a todas las teorías educativas, subyacen a todo acto educativo. Lo voy a enumerar rapidísimamente cuáles son estos 5 factores.
5 factores del acto educativo que están presentes siempre en todo acto educativo. Algunos más que otros, en algunas teorías, en algunos lugares, en algunos momentos, pero todos siempre. El primero es la autoridad educativa, es decir, el maestro, no autoridad como el que tiene el poder, sino autoridad como el que dice algo, como el que transmite algo. El segundo es lo que se transmite, que es como el contenido de la educación. Esto puede ser desde algo del canon de las ciencias, pero es también las cuestiones de sentido y de ordenación y de ordenamiento de la realidad. Cosmos es cosmos, no es caos, la realidad es un cosmos. Bueno, lo sabemos porque hemos sido educados. Si no, sería todo caos, si no ordenáramos, ¿no? Bueno, y la otra es los ordenamientos de las sociedades, ¿ya? Cosas de sentido que le dan sentido a estos ordenamientos. Los ordenamientos, digamos, que tienen una justificación política y de ley, o sea, no les falta justificación a la creación y conformación de los estados-nación, digamos, ¿no? No les falta justificación, sin embargo, les falta motivación. Esto sería la tradición, digamos, el segundo factor. El tercer factor, eh, perdón, primer factor, este sería el tercer factor. El primer factor es el mismo ser humano con sus necesidades y exigencias. Es decir, una apertura a la realidad. Digamos que este sería el primer factor. No hay educación, de hecho, cuando alguien piensa que ya sabe, pues no hay. No se puede aprender nada cuando uno piensa que ya sabe, porque no hay necesidad, o sea, el carácter deficitario es un componente mínimo necesario para la educación. Si se sabe, o sea, si se está en esa tensión de aprender, de curiosidad, de, sí, de necesitar aprender. Entonces, este sería el primer factor, ¿no? Y este primer factor se eleva por los cielos como un Ícaro, cuando dice, no es nada más una necesidad de vivir en el ambiente, sino es una necesidad de plenitud última. O sea, es más, hay muchos de ustedes que están estudiando filosofía, por ejemplo, no te va a ayudar en las pinturas, o sea, en el sentido técnico del asunto, no te va a ayudar a hacer mejores claroscuros, ¿no? ¿Por qué lo hace? O sea, tú lo has dicho tú, porque tengo amigos pintores y hay uno, me acuerdo de la presentación, tanto de la presentación de lengua y literatura que estuvimos, como en la Sí. presentación que hiciste de este curso, ¿no? Hay un pintor en especial que leía mucho y, ¿no? Claro, pues hay algo que no es monetario, no es redituable, pues, o sea, estudiar filosofía no es redituable casi ni para los filósofos, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué se estudia entonces? Bueno, hay algo de necesidad, es una necesidad distinta, no es de las necesidades básicas, es de las necesidades últimas que tiene el ser humano, que sin embargo está presente también en las necesidades básicas, desde las necesidades básicas está presente, ¿no? Bueno, el cuarto factor es el de la verificación, o sea, todo aquello que se aprende necesita uno apropiárselo, si no, no se aprende. Como muchas veces que nos enseñaron ciertas fórmulas, nunca nos las apropiamos, se nos olvidaron y nunca las utilizamos porque nunca nos las apropiamos. ¿Mm? Y el último factor es la libertad. Digamos, estos 5 factores están siempre desde que el hombre empezó a habitar la tierra y empezó a educarse, porque empezó al mismo tiempo que empezó a existir. eh, Siempre en toda teoría educativa, en todo acto educativo, las podemos reconocer a cada una de ellas. Esto es lo que vamos a explorar en estas 3 semanas este, restantes de nuestro curso. Yo ahí le pararía, Felipe, si tienes alguna pregunta o comentario. No, todo bien, más, todo perfecto. Este, muchas gracias. Bueno, pues gracias por asistir. El video se queda grabado, lo coloco ahí en la próxima semana, el lunes lo coloco junto con el material.
Y justo con este, pues doy apertura a la siguiente semana con este nuevo bloque que nos ayuda también a ver que la filosofía de la educación tiene un área de acción, de reflexión y de acción muy, muy amplia, ¿no? Yo les he comentado, soy consultor educativo y de hecho estos 5 factores del acto educativo que están puestos en un pequeño librito chiquito de un educador italiano, ya falleció el 2005, se llama Luigi Giussani. Y es un librito, les digo así, muy cortito, los enuncia, pero para mí es el mejor libro de pedagogía que he encontrado, ¿no? Porque yo hago filosofía de la educación, y consultoría educativa, siempre fijándome en estos 5 puntos. Y me va muy bien, o sea, me funciona a la perfección porque son 5 aspectos, 5 factores, no son partes, son factores del acto educativo presentes siempre en todo acto educativo. Como una forma de hacer filosofía de la educación, fijándonos en lo concreto, que haremos las siguientes semanas, haremos esto, ¿no? Aparte de que tendremos algunos textos todavía, pero será mucho más ligero en cuanto a lectura las últimas 3 semanas que están por hacer. Bueno, pues saludos, Felipe. Saludos, maestro. Estaré en Oaxaca en 2 semanas. Ah, sí, Si hay ocasión, nos vemos. ojalá, Vale. ojalá venga. El 20 voy a estar por allá, del Ah, 20 al bien. 23. Ok, Ya pues veremos, ahí tengo su número, ahí nos ponemos de acuerdo. ya veremos. Bueno, nos Gracias, vemos. maestro. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.